Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. Acaba de concluir el primer tramo del ciclo electoral en la Argentina, que incluyeron 6 votaciones. La última, por supuesto, la de la ciudad de Buenos Aires. Queda el recorrido largo y el más importante ahora hasta las legislativas de octubre. Ha sido sobre todo una victoria del presidente Milei. Una victoria que habría que cuantificarla o valorarla más desde la política que desde los números. Porque se trata de la primera victoria genuina, propia de La Libertad Avanza, con un candidato puesto por el presidente, con la participación del presidente y de todo su gabinete en la campaña. Y lo que ha logrado fueron 2 cosas no menores para un partido tan incipiente como La Libertad Avanza. Primero, dominar o pasar a dominar el territorio que perteneció al PRO, sigue perteneciendo porque gobierna Jorge Macri, y de esa manera establecer condiciones para negociaciones futuras y establecer también una nueva vara ideológica que va a obligar al PRO inevitablemente a un corrimiento de su centro derecha a una derecha más dura. Aquello que el Partido Popular en España ha logrado resistir con Vox, le va a costar al PRO resistir con La Libertad Avanza. Este es un plano de la elección. Queda, por supuesto, ver qué viene en Buenos Aires para el 7 de septiembre. Y también es cierto que la elección de la ciudad dejó otro detalle. El peronismo no retrocedió, como viene sucediendo en las otras provincias, en las 5 anteriores. Tampoco avanzó, quedó ahí, no le pudo dar al PJ esa bandera simbólica de decir, bueno, ganamos en el territorio más difícil. Pero tampoco perdió tantos votos como perdió en el interior de la Argentina. El otro plano a tener en cuenta ya no es tanto numérico, sino un poco más cualitativo y representa una cuestión de fondo, una cuestión del sistema. Nos referimos a lo que ha sido una baja participación, una baja asistencia del electorado en la ciudad. Uno podría decir que se trató de una situación aislada, que se trató de algo movido por una elección muy desacoplada, de legisladores locales, pero bueno, creo que es una argumentación que han utilizado los libertarios, que han utilizado algunos dirigentes también, fácilmente rebatible, porque la elección en la ciudad, es cierto, fue una elección de concejales, para hablar en términos vulgares, pero fue una elección donde estuvo todo lo que tiene la política argentina, o todo lo más importante que tiene la política argentina. Estuvo el presidente, estuvo el expresidente Mauricio Macri, y por ausencia se notó mucho también a Cristina Fernández, porque la campaña de Leandro Santoro obviamente la corrió o le solicitaron que no hiciera nada en la ciudad. Es decir, la oferta en términos personales, después se puede discutir lo programático, si es que se discutió algo programático, la oferta fue inmejorable. Y sin embargo, la respuesta social fue muy baja. Y tampoco se puede hacer de esto un hecho aislado, porque venimos de 5 elecciones anteriores donde se ha registrado el mismo fenómeno. Santa Fe, Chaco, San Luis, Jujuy, Salta. 5 elecciones donde en promedio la asistencia de los votantes fue un 10% menos que lo habitual en legislativas. Y uno se pregunta, si con esta oferta no hubo entusiasmo,
qué puede pasar más adelante y qué puede pasar con el recorrido hasta octubre. Habrá que ver cómo son las alianzas. Habrá que ver además hasta qué punto, en lo personal creo que lo va a hacer, el presidente se vuelve a involucrar en la campaña. Seguramente en la campaña de provincia de Buenos Aires se va a involucrar porque su primer objetivo cumplido, que era doblegar a Macri, va por el segundo, que es convertirse en el ganador de Cristina. Pero es cierto también que lo que deja esta elección de la ciudad es un par de conclusiones que uno podría hacer, más que conclusiones, hipótesis, que serían, bueno, Milei ha venido, y de hecho así ha ocurrido, a romper hace 16 meses con un sistema de partidos políticos que asomaba agotado, con dos coaliciones, Juntos por el Cambio y el kirchnerismo, que estaban superados en la paciencia social. Pero que lo que no ha logrado todavía determinar es qué representatividad puede construir para reemplazar esa que ha quedado de lado de parte de kirchneristas y Juntos por el Cambio. Y la verdad que con el ausentismo y la fragmentación da toda la impresión que esa representatividad todavía está vacante. Habrá que seguir el camino hacia octubre y uno lo que se pregunta es qué política, qué sistema político puede apuntalar el avance, las reformas y la política económica de un sistema que excluyentemente tiene la centralidad de Milei, con un desierto a sus pies. Así empieza Datos. Esto que acabamos de ver nos lleva a la entrevista que tuvimos con Carlos Melconian, donde, bueno, se repasó, por supuesto, no solamente la situación de la Argentina, sino la situación regional. Carlos Melconian, nacido el 6 de noviembre, y no veo bien el año, 1956, licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, integró el partido político del PRO, estuvo incluso haciendo en una época un programa económico tentativo para la que en ese momento era precandidata Patricia Bullrich, fue presidente del Banco de la Nación Argentina entre 2015 y 2017. Y ahora vamos a la primera parte de la charla con Carlos Melconian. Carlos Melconian, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por recibirnos. Por favor, gracias por la invitación. Vamos a empezar por algo medio político-económico. Sí. Lectura económica de la elección de la ciudad. ¿Qué significado puede tener? Si es que lo tiene, a lo mejor no lo tiene. No, para la lectura económica le falta todavía, pero se puede hacer una lectura. Es más una lectura que le corresponde a ustedes los analistas políticos, todavía con poca conexión
económicas, pero efectivamente se dirimió una interna, digamos. Correcto. Y da, de lo que ha ocurrido del domingo a hoy, da la impresión de que el tema va a ser como lo quiere imponer el gobierno, más que como pretende el PRO de la capital. Y bueno, La pregunta es si le da anclaje o es muy temprano para decir eso. No. A lo que es el desarrollo económico de acá. Yo creo que es muy temprano para lo que te voy a decir ahora, muy temprano. Creo que lo del domingo todavía tiene esencia 100% político. Creo que para conectarlo a cómo puede unirse esto con la economía y con el resto de países del continente y sus reformas, yo me quedo, ya venía, debo aclarar, pero mantengo y profundizo mi preocupación por saber qué hay de política en la Argentina. ¿Qué hay de política en la Argentina? No quiero ir al caso uruguayo para preguntar quiénes son los 3, 4, 5 políticos, quiénes son los 3, 4, 5 partidos. Pero sin seguir el caso uruguayo, el caso brasileño, que estabiliza a Fernando Henrique Cardoso, y tiene casta Brasil, hasta que llega Lula o Bolsonaro, tiene casta, tiene el Centrao, tiene Parlamento, sí, claro. tiene la política que hace a la reforma. Después tenés Chile. Chile tiene dictadura, izquierda que no cambia un ápice aunque se come la Constitución. Porque, aunque sea políticamente incorrecto decirlo, Pinochet estabiliza. Estabiliza, pero deja el Senado vitalicio, deja la Constitución. Bueno. Entonces, y vos pensás que toda la eclosión social y el propio presidente Boric, como un resultado raro de todo eso, viene mucho después de la estabilización. Y después está Perú, al cual debo confesar que tengo que profundizarlo un poco más porque quiero entender bien cómo fue la estabilización, que todo el mundo lo asocia a Fujimori. Pero, la inflación, por lo menos, ¿no? Sí, pero ¿cómo fue esa reforma donde empieza a tener conflictos políticos con presidentes en problema y una economía estable? Bueno, entonces, ahí da la impresión que la política es la macro. Claro, entonces, la política la maneja la macro. Lo que quiero entender es quién le pone el cascabel al gato desde lo político a la reforma económica de Argentina, porque en esos países ahora puede haber algún problema, pero ya se trata de economías estables. La Argentina tiene que ir por la estabilidad fiscal, monetario, por las reformas estructurales, por continuar el financiamiento. No te olvides que lo acordado con el fondo incluye el 25 y algo del 26, no todo. Y el 27 en adelante empieza a caer un senior acreedor, que es el fondo, con 45.000 millones. Entonces, ¿qué ruido me hace? No sé si tiene que ver con lo que me preguntaste, pero el ruido que me hace la política en la Argentina, que me lo profundiza lo del domingo, es ¿cuáles son los actores de la política que van a hacer esto? Porque acá está el presidente Milei, que es una derecha que no puede ser definida como la centroderecha de Macri, con malos resultados económicos, pero que en la mochila lleva el mote de republicano, institucionalista. Digamos, esto todavía no sabemos bien qué es. Será una derecha populista. Y del otro lado, ¿qué queda? No sabemos tampoco. Bueno, porque habitualmente a lo que queda del otro lado se lo llamaba el populismo. ¿Por qué? Bueno, porque qué sé yo, era el típico folclore peronista más el kirchnerismo. Eso era el populismo versus la sensatez republicana. ¿Y hoy qué viene en ese mosaico? Bueno, a ver, si compartís la impresión que uno tiene,
parcial, porque llevamos 16 meses de gobierno, es que en verdad ha habido un corrimiento de ese republicanismo hacia la derecha y que esa franja republicana, que uno podría decir el centro-centro, está medio huérfana. Bueno, pero después viene la historia de que por esa situación está pasando el mundo, pero digamos, empezando por Estados Unidos, son muy claros los límites que tiene el presidente Trump, por más que va por todo. Y en los seminarios empresariales en Estados Unidos, Jamie Dimon del JP Morgan y Larry Fink de BlackRock le hablan al presidente y le dicen: usted está equivocado con el tema tarifario. Quiero decir, no cubren la primera fila y aplauden. Entonces, acá sí. Por eso. Entonces quiero decir, yo quiero ver cómo son esas reformas. Y te digo por qué. Porque nosotros, en los 18 meses donde trabajábamos en un programa, y a mí personalmente me tocó ir a ver formalmente a la justicia por estos temas, le dábamos bastante bola a la institucionalidad. Después están los Nobel que ganaron por institucionalidad. Claro, después está en un seminario de estos días el tema institucional, es decir, las reformas tienen que ver con lo institucional, pero de nuevo, como economista de profesión, y varias veces fui tildado de opiniones economicistas por no prestarle atención a la política. Después vas creciendo y vas viendo que el profesional de eso es la política. La Argentina, el problema que tiene es que justamente el actual presidente emerge por el fracaso de todo lo anterior. Correcto. Ahora, la pregunta es, ¿qué emerge de eso? Porque Argentina, entre Buenos Aires y Mar del Plata, está en Chascomús recién. Es decir, yo incluso tengo mi opinión particular cuando un analista político dice: voy a hacer tal crítica del tema institucional actual de la Argentina, sabiendo que ha acertado en lo económico. Yo todavía no estoy. Eso es que llegaste a Dolores. Yo todavía estoy en Chascomús. Estás en Atalaya. Estoy en Atalaya. ¿Entendés? La Atalaya de la Ruta 2, digo hoy porque hay varias. Sí, a lo mejor hay un punto de partida irremediable que es decir, bueno, es cierto que cuando Milei recibe el gobierno tiene una herencia calamitosa. Sin duda. Es cierto que de esa herencia algo se ordena. Sin duda. No llegaste a Dolores. No, por eso digo, yo en realidad ya no lo uso más como eslogan, porque, pero de nuevo, si cada vez que uno habla tiene que empezar por eso, lo digo, no tengo problema. Y además, eventualmente iba a jugar ese partido. Lo que queda era un desastre. Después tengo mi diferencia en si era 17.000 al borde de la... Pero era un desastre, no sé si era eso, pero era un desastre. Entonces, está fuera de juego, está fuera de discusión. Segundo tema, que si para este arco patea lo que estaba y para este arco patea lo que está, yo pateo para este arco. Pero no lo tengo que aclarar más. Tercero, cuando uno critica, no quiere la vuelta al kirchnerismo. O sea, que vas a perder introductoriamente cada vez que hablas 5 minutos diciendo nos iba a la mierda, el kirchnerismo. No, ya está. Está fuera de discusión. Ahora, lo que no puede ocurrir es que dentro de una lógica de discusión y opinión, o te alineás acá o si no, no vas a ningún lado. Y el tema de la institucionalidad es un tema y de reglas y de justicia y derecho de propiedad, como el presidente, el primer punto del Pacto de Mayo, ya me olvidé, era el respeto a los derechos de propiedad. Te meto algo acá, que a mí en lo personal me hizo mucho ruido de las últimas horas, hablando de la institucionalidad, el derecho a la propiedad privada, y a propósito de este hipotético anuncio sobre la posibilidad de utilizar dólares
clandestinos, digamos, Sí. fuera del sistema. ¿Cómo se entiende que un presidente diga, bueno, aquellos que han hecho blanqueo o han pagado impuestos, bueno, que de alguna manera se resignan, no tuvieron la valentía para salirse del sistema antes? Esto Y es bueno. como colisiona con la idea Sí, del orden yo- jurídico institucional. Yo eso lo trataba de explicar de una manera más moderada cuando decía, para todos los que tenemos el dinero fuera del sistema local, que hay una gran diferencia que tenerlo negro, tenerlo blanco. Es decir, Claramente. yo me preocupaba más por explicar que lo importante es que esté blanco. Y si está acá, mejor. Pero lo que no puede es estar acá y negro. Eso ya, digamos, es peor para la macroeconomía. Pero hay. Porque no, por supuesto, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que acá hubo un desacople entre el blanqueo y la bimonetariedad, porque era para hacerlo juntos. Por eso era una ley el primer día. Código civil, bimonetariedad explícita y blanqueo. Bimonetariedad, cuando vos hablás estilo Perú-Uruguay. Sí, yo te diría, Perú y Uruguay sí, porque hasta viajamos para estudiar el caso, pero yo te voy a explicar algo, ahora que pasó todo esto y Fideo con Tuco y dolarización, la verdad que nosotros no inventamos nada, porque no queríamos ir en el sistema cambiario y monetario en contra de lo que ya decidió la gente, porque lo más importante del caso peruano y del caso uruguayo, que aún en los acuerdos con el fondo firmaban programas para desdolarizar y no lo lograban. O sea, cambiaba el 1% en 5 años, ¿entendés? O sea, dejen que las cosas continúen formalmente como lo ha decidido la gente, que es transaccionar en pesos y si quiere ahorrar en dólares, hasta que un día se olvide. Estos son como esos dolores que dicen, ¿hiciste lo que te dije? Sí. ¿Tomaste lo que te dije? Sí. Bueno, ahora esperá, ya se te va a ir. Un día te desperté y se te fue. Entonces, ese es el formato. Nosotros en su momento vimos que la gente había decidido eso y lo implementamos. Y, a diferencia del presidente Macri, queríamos un blanqueo que tuviera como objetivo justamente lo que este gobierno con delay quiere, que es monetizar, impacto en la actividad, es decir, no me pague impuesto de castigo, aunque sea menor, por el blanqueo. Vaya y blanquee y utilícelo, formalícelo. Vos sabés que cuando yo fui a explicar esto con el equipo a Estados Unidos, en Estados Unidos el temor que tenían era a que generáramos la dolarización con esto. Porque ellos me decían, y no pueden ir a la verdulería a comprar. Yo decía, sí, lo pueden hacer ahora. ¿O te crees que vos vas a la verdulería a comprar 2 zapallitos y pedís factura A, o el verdulero dice el origen de los fondos? Y no pasa hoy. ¿Por qué? Porque el dólar es una moneda de ahorro y el peso es una moneda transaccional. Y si vos querés tirarte un lance hasta 100 lucas, lo podés hacer, lo voy a decir con toda la ley. Con el blanqueo calzaba justo, pero sin el blanqueo es como que te digo, cuando vos tenés que cruzar Uruguay, una cosa que en el Mercosur no aprendimos más, y vos en Europa viajás y no te abren el baúl y miran si llevas 2 vinos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque vos te crees que alguno va a estar pasando acá en el puerto. Si el que anda alguna joda rara, hasta se debe saber. Entonces, yo estoy de acuerdo con que la UIF verifique, pero no a Perejile por 50 lucas, que lo vuelven loco en un montón de cosas. Vos eso no lo necesitás. Pero de nuevo, si me preguntás el ABC, tenía que venir con el blanqueo como Dios manda. Ahora, ¿lo querés hacer ahora? Hay cosas que podés obviar. Eso estoy totalmente de acuerdo. En lo que estoy en desacuerdo, y así lo pensaba, ojalá me equivoque, pero así lo pensábamos como nosotros, que es un elemento más. O sea, vos te creés que
de la bimonetariedad, viene el boom de consumo, porque tenés dólares que no lo querés sacar, pero ahora sí lo vas a... Bien, A ver, Carlos, algo previo a esto, a que tiene que ver finalmente con conductas sociales. Sí. La primera construcción es una confianza monolítica. Por supuesto. Si no tenés eso, no está lo otro. Nadie va a ir a la verdulería a comprar una berenjena. Nada, por eso. Entonces, toda la cuestión vinculada a la inversión, a sacarla de verdad y a traerla. Y a traerla porque está afuera, no quiero decir al pedo, pero a muy baja rentabilidad. La plata que está fuera del sistema, aún declarada, es una plata que no quiere estar a merced del que te la puede arañar. Ese es el tema. Y eso es confianza. Y te está hablando quien iba a ir el 10 de diciembre del 23 al Congreso a llevar la bimonetariedad. Vos me decís, ¿qué hay atrás de la bimonetariedad? Nada, la legalidad de lo que ya decidió la gente. Ni hacia la estabilidad, ni hacia la confianza. Era un elemento más, donde vos... Yo admiro tener un relato, pero tenés que saber hasta dónde va el relato. De esto no viene el descubrimiento de América, pero es un elemento más. Y políticamente era el instrumento que usaba este espacio que me tocaba liderar en economía para contraponerse a la dolarización que era y es, claro, continúa siendo inviable. Sí. Bueno, y una cosa dentro de la conversación, la primera parte de la conversación con Carlos Melconian, que deja Carlos Melconian, y es el interrogante de qué política tendrá la reforma económica que está en curso en la Argentina. Un corte y volvemos con la segunda parte con Carlos Melconian. Y retomamos la segunda parte de la conversación que tuvimos con Carlos Melconian, donde yo apuntaría tres cosas: la salida del cepo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y algo que subrayó Melconian, la necesidad de una buena comunicación económica. Vamos. ¿Qué valoración haces de la forma en que se ha salido del cepo? Primero, si esa salida y un traspaso que ha habido dentro del sistema de carteras de pesos a dólares, comprando dólares dentro del sistema, ¿significa algo o es normal? No, yo diría, primero voy a tomar como un dato el tiempo, ya está, porque el formato de nuevo, no para salir de... Ya estaría que... No, que ya está, que se hizo ahora y no el 10 de diciembre. Correcto. Segundo, no para chicañar, no se salió del cepo, porque todavía las corporaciones... Es cierto. Entonces el título fue, se salió del cepo, la manera exitosa, todo eso. No, de nuevo, para no personas ni físicas, para obstaculizar, ni para chicañar, ni porque uno ande en ninguna joda. No, hay cepo todavía en la Argentina. Tercero, me sorprende, el régimen cambiario anterior no iba más. Yo diría, funcionó muy ingeniosamente hasta junio del año pasado. Después Corcovió le salvó las castañas del fuego 3, 4 meses más el blanqueo, porque le permitió comprar dólares a través de crédito fondeado en el blanqueo, y después ya marzo fue un punto de inflexión. No es, soy respetuoso de lo que digan, pero no es lo teníamos pensado desde agosto. Tuviste que salir a la cancha, porque es como que te digo, pitá que termine, porque ya como marzo no podía continuar. Y vino lo que vino. Yo ahí diría, bien,
no iba más el blend, porque el Banco Central no podía seguir dilapidando más de $1.000 millones mensuales. Me sorprendió meter a las personas al turismo y a la tarjeta de crédito adentro, porque eso es una demanda casi equivalente a lo que trajiste. Está claro que este es un equipo económico que le presta mucha más atención a la brecha que a otra cosa. Y trayéndolo acá adentro, o sea, trayendo a las personas a la eventual dolarización o ahorro que por más pequeño que sea continúa, y a viajes y turismo y tarjeta de crédito que por más pequeño sea continúa, a 1.100 una panzada, todo eso hubiera sido demanda en el actual mercado por fuera del oficial que continúa sin brecha. ¿Por qué? Porque le sacaste esa demanda. Ahora, al sacarle esa demanda, el central no compra dólares. Porque, de nuevo, oferta y demanda de dólares hasta ahora da empate, flotando ahí en el medio. Sí, sí. Acá estamos redoblando la apuesta de que cuando vaya a 1.000 compro. Yo te diría, si querés comprar ahora es un problema, y a 1.100, no a 1.000. Entonces ahí me queda una duda, porque vos me decís, ¿por qué esto? Porque exportación, la oferta da igual que la demanda, después de haber traído al baile a personas y a tarjeta. Sí, sí, sí. Entonces da empate ahí. Y eso que todavía no está comprando el gobierno para pagar su deuda o incrementar reservas. El gobierno quiere vivir de lo que le da al fondo. Y como ahora está metido en ese compromiso, ya me perdí si es económico, político, del equipo o del presidente, que hasta que llegue a 1.000, que ya es menos de 1.000, la banda no compra, es de confusión. Entonces, ¿qué no me gusta conceptualmente? Que el acuerdo con el fondo fue un punto de inflexión para confirmar lo fiscal, que era el semáforo verde, tener una regla monetaria, que era el semáforo amarillo con base monetaria amplia y no emitimos hace 7 meses, que no es cierto, y donde estaba el semáforo rojo, que era lo cambiario, se oscurece por esto de hasta 1.000 no compro. Entonces, ¿qué ocurre? Ha entrado de nuevo en una zona gris, sin ninguna tragedia. Vos fijate que nadie está en una corrida, pero ha entrado post acuerdo con el fondo, de nuevo en una zona gris. ¿Cuál va a ser la política monetaria? ¿Y cuál va a ser la política cambiaria? Y esta es una cosa donde, más allá de lo comunicacional, al cual le doy mucha bola, yo creo muchísimo en comunicar lo que se hace, comunicarlo bien, sin tener ninguna cuestión personal y mucho menos subestimarlo. El ministro no puede dejar en sus colaboradores lo comunicacional mal explicado. Porque te digo, esto, lo que te estoy diciendo, pasa en la profesión, fuera del boludeo de mandriles y todo eso. Es decir, en la profesión pasa que parte del equipo económico explica lo que quiere hacer y no se entiende. Pero no se entiende, o sea, de nuevo, como estamos hablando seriamente, con tipos competentes. Y aún las personas que apoyan esto, no quiero decir a ciegas, pero todo lo que sale del oficialismo está bien, que son profesionales amigos de años y muy competentes, tampoco me dejan muy satisfecho en términos de la explicación intelectual que me dan. Y siempre ellos también en privado dicen, y sí, queda esa duda. Entonces, yo creo que el acuerdo con el fondo tenía que ser para eliminar incertidumbres. Y lo ha hecho en materia del financiamiento necesario en el año 2025. También en una cosa rara, que la admiro en términos de haberlo logrado, es que el fondo pone 20, de lo cual le pone 15 y cobra 0.
Es decir, acá hay una apuesta de confianza por parte del fondo y de Estados Unidos. Y de Estados Unidos, en un país que del año 58 incumplió 22 veces, que yo pongo 15, pero guardámela que es para mí, ¿eh? Claro. ¿Entendés? Te hago la última. Sí, cómo no. Me voy a dondear. Sí. Hay un plan en ejecución, una reforma, hay un plan de estabilización. Vos visualizás, yo no lo visualizo, no tengo por qué visualizarlo. Vos visualizás que detrás de todo esto, este gobierno, este equipo, este presidente, ¿tiene un modelo de desarrollo o todavía eso estamos viendo? No, yo no lo visualizo, pero en mi afán de ser justo y que al final la moderación y la honestidad pagan el tiempo. Nosotros teníamos un modelo de país y un modelo de desarrollo. Te voy a explicar por qué lo teníamos. Primero, porque vos tenés que pensar el país que querés. Y el conjunto de profesionales que me acompañaban eran tipos talentosos, son muchos de ellos, y que piensan en esas cosas también. Porque nosotros dábamos un paso más de quedarnos en el pañol económico exclusivamente. No voy a decir jugadores de toda la cancha, pero ahora, déjame que te diga lo siguiente. Además lo teníamos, porque vos a la política, el capítulo 1 del programa tiene que ser el modelo de país. ¿Por qué? Porque se quedan contentos. Porque si no, se miran el capítulo 1, el 2, el 3, el fiscal, el otro, aquel, y siguen mirando y vos decís, ¿qué buscas? Yo decía, ¿dónde está el desarrollo? Entonces, ¿entendés? El primer día no hay modelo de desarrollo. Ahora vos me decís, che, pero ¿cómo puede ser que vos, viejo, a tu edad y ministro, no tengas un país que querés y soñaste? Sí, está. Y está escrito también. Y no importa ahora porque pasó. Yo hasta fui a ver personalmente intelectuales que les dije, miren, ustedes tienen que poner con la pluma de ustedes esto y esto y esto. Y me dijeron los tipos, ¿qué es esto? Este es el país que pensamos nosotros. O sea, existe. Y el desarrollo viene después de la reactivación, el crecimiento, está. Pero, ¿por qué te dije quiero ser justo, moderado? Porque el tiempo paga. Porque el primer año del quilombo marca cañón que recibiste, pensar el modelo de desarrollo es para dejarlo conforme, nada más. Gracias, Carlos. Por favor, a usted. Muy amable. Quiero volverme drogadicto del poder porque me volvería asesino. El presidente de la República está obligado a ayudar a construir la paz de Colombia o si no, debe ser echado. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Ya no había guerras contra la insurgencia. Lo que había era guerras del narcotráfico contra el pueblo. Y había políticos que eran amigos no del pueblo, sino de los narcotraficantes. No vamos a arrodillarnos. No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo. Este prólogo que acabamos de ver, que ilustra la situación de tensión que vive Colombia, nos permite trasladarnos precisamente a Bogotá. Allí está Sergio David González con nosotros, en compañía, obviamente, de la protagonista, la senadora Paloma Valencia.
Así es, Eduardo, gracias por ese paso. Justamente vamos a analizar esta situación. Ya ustedes vieron estos apartes. Esto hace parte de las últimas declaraciones del presidente Gustavo Petro en ese cabildo abierto que él convocó en la ciudad de Barranquilla para poder tener el respaldo, según él, de la ciudadanía, de todos los colombianos, para esta consulta popular 2.0 que ha radicado el gobierno en las últimas horas y que esto, por supuesto, pone una tensión muy fuerte en la política nacional. Doctora Paloma Valencia, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, permitirnos entrar en su hogar para poder hablar de la situación que se está viviendo en Colombia. ¿Cómo podemos analizar al presidente Gustavo Petro con esta consulta popular mientras se adelanta el debate de la reforma laboral y también de la de salud? Él lo que está buscando es actividades electorales para el próximo año. ¿Cómo podemos descifrarlo? Sergio, buenas noches, un saludo para todos. No, yo creo que estamos viendo mucho más que actividades electorales. Cuando usted escucha al presidente, uno lo ve convocando a la ciudadanía casi a una revolución, habla de que ya se había acabado la lucha insurgente y casi que promete que vuelve la lucha insurgente. Hay que recordar que durante el gobierno de Gustavo Petro los grupos ilegales han llegado a ocupar 700 municipios porque el gobierno ha decidido, bajo el pretexto de la paz total, replegar las Fuerzas Armadas de Colombia. Y hoy, digamos, estamos ante una consulta que no es el ejercicio de un político que quiere consultarle a los ciudadanos sobre un tema, sino todo lo contrario. Es el ejercicio de cuando un poder público le ha dicho al presidente su reforma no sirve y el presidente entonces quiere aplastar el poder público utilizando la figura de la consulta popular para evitar que los límites del poder que son propios en una democracia pues funcionen, y lo que quiere es que se haga su voluntad de acuerdo a pie juntillas de sus caprichos. Eduardo, la senadora Paloma Valencia te escucha para las preguntas desde Buenos Aires. Senadora, la saluda Eduardo Van der Koy desde Buenos Aires. Gracias por atendernos. Yo estaba viendo las imágenes recién antes de su entrada al aire. Venimos siguiendo el tema, por supuesto, de DNews. Y lo que me surgen dos cosas, se las pregunto en este orden. Primero, la sensación de un clima de creciente hostilidad, al menos política, no sé en términos sociales cómo lo vive Colombia. Y la segunda, referido a alguna puntualización que Petro hizo sobre aquellos senadores que votaron contra la reforma, puntualizaciones públicas, lo que acá en la Argentina llamamos escraches, me traga a la memoria una práctica muy común aquí, incluso del presidente que no tiene nada que ver con la izquierda, que es Javier Milei, de Libertario Argentina. Eduardo, muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Muy honrada estoy. Yo te diría, el clima de hostilidad se está sintiendo, evidentemente, porque es que el recuerdo reciente que tiene Colombia es el llamado paro nacional, una convocatoria que hizo Gustavo Petro en el gobierno anterior, que fue justo saliendo de la pandemia y que para Colombia tuvo efectos tan graves, Eduardo, que fue peor que la pandemia. Aquí hubo policías asesinados, torturados, toma de muchos barrios donde la gente quedó presa porque había armas, fusiles, violencia contra la ciudadanía, destruyeron los sistemas de transporte público, destruyeron gran parte de la infraestructura de la policía. Y esto pues recuerda un poco lo de Chile, el famoso estallido social, y que lo replicaron aquí. Y pareciera que el presidente Petro está invitando a un nuevo estallido social. Aquí lo que se pone muy complicado es que estamos ante un presidente que quiere incendiar el país para doblegar otro poder público que constitucionalmente es independiente, como el Congreso de la República. Y sí, el señalamiento de los congresistas como aquellos que votaron por el sí y el no es muy común en las democracias latinoamericanas. Lo que es poco común es que se haga con un lenguaje de enemigos del pueblo y con incitaciones a la violencia. Cuando el presidente Petro habla de que se necesita una revolución, de que se había acabado la lucha insurgente, pero se están creando nuevas, como quien dice, causas objetivas, que es la manera como la izquierda siempre ha justificado la violencia guerrillera en este país, sí empieza a parecer un poco complicado el escenario
democrático del país, porque si los congresistas no tenemos derecho a votar en contra de este gobierno porque vamos a terminar amenazados, incluso ya ha habido declaraciones de algunos líderes sindicales muy importantes en el país diciendo que al Congreso hay que arrasarlo. Los precandidatos de Petro están hablando de cerrar el Congreso. Eso ya son síntomas de una crisis institucional que hablaría más bien de la instauración en Colombia de una tiranía. Senadora, yo le comentaba antes el episodio puntual de los scratches. Por supuesto, no estoy hablando de ningún avasallamiento institucional en la Argentina, pero digo, desde Bogotá, ustedes tienen la visión como uno empieza a tener, y no solamente en América Latina, en el resto del mundo, de que hay como, no importa la ideología, si es izquierda o derecha, pero hay como una maniobra o una intención de reformular lo que se ha conocido hasta ahora como la democracia de Occidente, la democracia liberal? Yo creo que sí, evidentemente estamos ante una crisis de la democracia representativa. Tiene mucho que ver, Eduardo, con que los mecanismos que tenía la sociedad para construir verdades por todo el mundo aceptadas se fueron rompiendo. Antes usted tenía unos medios de comunicación en los que los ciudadanos confiaban, tenía unos periodistas en los que entre los ciudadanos confiaban, unos políticos, unos líderes que orientaban, digamos, lo que el país leía de los episodios. Hoy la ciudadanía se mueve por los algoritmos de unas redes sociales que, entre otras, lo que se ha probado es que radicalizan la opinión del ciudadano. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede llegar y entrar a una red siendo una persona de centro derecha y simplemente la red lo va a llevar a juntarse con una derecha súper extrema y a crear como una especie de corrillos y ecos donde se repite lo mismo que uno está diciendo y donde la comunicación entre quienes pensamos distinto se vuelve imposible. Y esa radicalización que producen las redes pues es muy útil para hacer caricaturas de quienes son ideológicamente adversos, y eso ha terminado con que la democracia esté hoy muy herida y que los ciudadanos estén pensando que prefieren que los consulten todo el tiempo con una encuesta o cualquier cosa así, porque vivimos como en un estado alterado de opinión participativa. Senadora, es muy clara su descripción. Lo que le pregunto es, en este esquema hay dos problemas. Claramente un problema es cómo se recupera la normalidad del vínculo entre la sociedad y aquellos que comunican con la sociedad, si está tan confundida como usted describe. Y el otro tema es si realmente el presidente Gustavo Petro, para hacer las maniobras que hace, incluso hay mucha polémica por la designación de un juez en el Consejo Constitucional, ¿qué grado de poder, qué grado de apuntalamiento popular tiene todavía Petro en Colombia? Bueno, yo diría que parte de lo que yo creo que los líderes que creemos en la democracia tenemos que hacer es lograr hacer una serie de acuerdos básicos, Eduardo, que todos podemos compartir. Los países no son países para los de derecha o para los de izquierda, los países tienen que ser países para toda la ciudadanía. Y las desavenencias políticas son eso, son tensiones para poder tomar decisiones distintas, pero si los demócratas hoy no somos capaces de unirnos para defender la división de poderes, para defender que no solamente las mayorías son importantes en una democracia, sino las oposiciones, las minorías, las miradas alternativas, pues simplemente vamos a quedar con un sistema muy complicado que va a parecerse mucho más a las tiranías de las que se salió en la Edad Media. Pero yo creo que tú has hablado de un tema que es fundamental y es cómo va a salir Colombia de este problema y cuál es la situación del presidente Petro. Yo diría, hoy más o menos un 70% de los colombianos no se siente a gusto con el gobierno del presidente Petro. No se siente a gusto porque estamos en una crisis de violencia como no había vivido Colombia en muchos años. Hemos tenido episodios
sitios donde han venido matando soldados, policías, bombas, explosiones en las ciudades, niños heridos, ciudadanos afectados, cosas que Colombia sentía en el pasado. Hoy precisamente, por ejemplo, estaban liberando a un niño de 11 años que fue secuestrado en una ciudad de Colombia, sacado a las 11 de la mañana por un grupo criminal de su propia casa. El secuestro, la extorsión, tienen con miedo a los colombianos. Claro, el presidente Petro está tratando de encarar una situación que, en mi opinión, es muy difícil para una persona tan vanidosa como él, y es su enorme fracaso como gobernante. Porque, Eduardo, hay que decirlo claramente, el presidente no pudo con la seguridad. Propuso un proceso de paz total que fue un completo fracaso porque Colombia está nadando en violencia, pero destruyó el sistema de salud. Tampoco ha construido vivienda para los ciudadanos pobres. No ha podido manejar el tema de los subsidios para la población pobre de este país. Por el contrario, ha venido afectando el programa de subsidios de más de 20 años que tenía Colombia. Tiene por el piso el sistema eléctrico y el sistema de gas de Colombia porque decidió prohibir exploraciones y explotaciones en el país. La crisis económica que se avecina es sumamente grande. Y yo creo que el presidente Petro, viendo el fracaso de su capacidad como gobernante, ha decidido volver a lo que él es bueno, que es en las promesas, el discurso, la polarización y el incendio. Y lo grave de esto es que lo está haciendo de una manera que me parece está poniendo en entredicho el equilibrio de poderes y la sostenibilidad propia de la democracia. Hoy, por ejemplo, muchos de sus dirigentes no solamente están hablando de la reelección del presidente prohibida por la Constitución, sino de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente en el que, como usted sabe, todo entraría en suspenso y no sabemos, por ejemplo, qué pasaría con el calendario electoral o con la propia Constitución del 91, que entre otras cosas, Eduardo, vale la pena que los ciudadanos que nos están escuchando lo sepan. Fue una Constitución que surgió de un acuerdo de paz que hiciera el gobierno colombiano de entonces con varias guerrillas, entre ellas el M-19, en la cual militó activamente el actual presidente Gustavo Petro. Senadora, le agradezco muchísimo que haya estado este rato con nosotros en Datos. El cierre lo va a hacer Sergio David González con usted. Le reitero el agradecimiento. Gracias a ti, Eduardo. Gracias, Eduardo. La pregunta para finalizar, doctora Paloma, tiene que ver con el ambiente en el Senado, porque el Senado se ha convertido en la piedra en el zapato para el gobierno. En la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja para toda Latinoamérica, que lo entienda en Colombia, que es un sistema bicameral, siempre le aprueban todo al gobierno, pero el Senado se ha convertido en la gran situación de análisis para lo que ocurre. ¿Cómo se va a presentar ahora el Senado con esta consulta popular y a la vez con el debate de la reforma laboral? Pues lo primero es decir que yo creo que es natural que los gobiernos no tengan mayorías en un Congreso y que la manera como uno obtiene mayorías en el Congreso no es, como ha pretendido el presidente, comprando congresistas. Aquí tenemos un enorme escándalo de la compra de más o menos 60 congresistas con dineros en efectivos sacados de las entidades públicas. La manera como uno concerta es sentándose con las diferentes fuerzas políticas, aceptando visiones de unos y otros para sacar proyectos en los que todos creamos. Pero lo que viene ahora es un tema muy complicado. Y es la idea que está vendiendo el presidente Petro, que él no ha podido gobernar porque el Congreso no le aprueba las reformas. Y yo quiero ser muy clara, los presidentes no gobiernan en el Congreso. Los presidentes para eso tienen la chequera, para hacer lo que ellos decidan en los países. Al Congreso se le juzga por lo que saque o no saque, pero a los presidentes se le juzgan por la manera como ejecutan el presupuesto general de la nación. El presidente Petro, que ha sido un enorme fracaso como gobernante, entonces ha decidido decir que todos sus fracasos se deben a que el Congreso no le aprueba dos reformas, que no cambiarían el mundo, porque cuando usted aprueba una reforma, como por ejemplo creando un nuevo sistema de salud, pues lo que va a tener son 20 años de trabajo. Eso no es una varita mágica con la que solucionen los problemas, entre otras cosas porque Colombia tenía un buen sistema de salud y acabarlo sería un error. Lo mismo, usted saca una reforma pensional y no es que acabe la pobreza, tiene que empezar a construir un nuevo sistema pensional que puede ver resultados en 10 años o cosa por el estilo. Creo que el gran problema del presidente Petro es que es un fracaso como presidente y ante ese fracaso ha decidido tensar la estructura institucional de Colombia. Senadora Paloma, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, poder participar en este espacio de datos con Eduardo y analizar, por supuesto, la situación colombiana.
Muchísimas gracias, un abrazo y muy agradecida por esta invitación. Muy bien, Eduardo, lo que ves es una postura crítica, una postura que a la vez refleja muy bien una verdadera radiografía de lo que está pasando en esta tensión política en Colombia con las ideas del presidente Gustavo Petro, esta consulta popular y que por supuesto divide al país entre los que lo acompañan y las personas que lo critican en sus políticas públicas. Gracias, Sergio, también por participar esta noche. Claro que sí. Nosotros estamos cerrando de esta manera datos. Volvemos el miércoles que viene, 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Buenas noches.